Blusa tejida a crochet paso a paso. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal Alessandra Crochet. En el día de hoy te voy a compartir el proceso de elaboración de este proyecto que espero que te guste mucho y que sea de gran ayuda para ti, ya que esta es la intención de este canal. Voy a estar utilizando dos ovillos de algodón mercerizado, una agujeta de 2 milímetros de grosor, tijera, aguja lanera y centímetro para tomar las medidas. Voy a hacer un nudo de inicio y voy a tejer cadenas. Aquí tengo 43 cadenas de inicio. Ahora voy a sujetar la última cadena y voy a hacer 3 cadenas más. Una, dos y 3. Estas 3 cadenas se cuentan como un punto, tomo lazada y esa última cadena que dejé sujetada con mi dedo, ahí voy a deslizar mi agujeta y voy a hacer punto alto. Tomo lazada, paso al siguiente, punto alto. Y así voy a continuar cadena por cadena haciendo puntos altos. Al final me tienen que quedar 44 puntos altos. Y aquí estoy tejiendo el último punto y así es como se ve. Para subir la siguiente, 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, paso al punto que sigue, ya que estas 3 cadenas se cuentan como el primer punto y hago punto alto. En la que sigue, punto alto. Y así voy a continuar hilera por hilera. Y aquí estoy tejiendo el último punto de esta hilera, que es la número 2, y así es como yo voy a repetir hilera tras hilera hasta tener un total de 9 hileras. Contando estas dos que ya tengo listas, voy a avanzar y ya regreso. Listo, ya aquí he avanzado, he trabajado 9 hileras y he colocado un marcador de separación. Esta parte de acá corresponde a lo que es debajo de las axilas y esta parte de acá le hace referencia a la talla de copa que yo estoy realizando, que en este caso es X Small. La pieza que he tejido hasta el momento la voy a colocar acá para que tengas una guía o comprendas mucho mejor lo que yo estoy diciendo. Toda esta parte corresponde a la copa y toda esta parte de acá corresponde debajo de las axilas. Es decir, tú vas a tomar tu cinta métrica, vas a medir desde la parte más prominente del pecho hasta debajo de las axilas. Y ahí vas a sacar la medida. De esta manera. Ahí está. Ahora, para continuar tejiendo, subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, paso al punto que sigue y hago punto alto. En el que sigue punto alto y así voy a continuar punto sobre punto hasta llegar a donde está el marcador. Y aquí estoy llegando a donde está el marcador, ya ahí lo puedo quitar. Y para subir la siguiente hago 3 cadenas, acomodo acá mi trabajo, tomo lazada y voy a aplicar una disminución. Hago un punto alto y no lo termino, tomo lazada, paso al siguiente, punto alto y no lo termino y ahora lo termino los dos juntos. Tomo lazada y continúo tejiendo punto sobre punto hasta que al final me queden los 3 últimos puntos. Y aquí me quedan los 3 últimos puntos y voy a aplicar una disminución, punto alto. No lo termino, lo mantengo aquí. Tomo lazada en el siguiente, punto alto. No lo termino y lo mantengo ahí. Ahora lo voy a terminar los dos juntos. Y ahí tengo una disminución. Tomo lazada y aquí en el último punto voy a hacer un punto alto.
Subo la siguiente con 3 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo lazada, paso al punto que sigue, hago un punto alto, no lo termino, tomo lazada en el siguiente, punto alto, no lo termino y ahora sí lo termino los dos juntos. Y ahí tengo una disminución. Tomo lazada y continúo tejiendo punto sobre punto. Aquí se me va a enredar el hilo, pero no lo vamos a permitir. Punto sobre punto hasta que al final me queden los 3 últimos puntos. Ok, ya aquí me quedan los 3 últimos puntos. Tomo lazada y vamos a aplicar una disminución. Punto alto, no lo termino. Tomo lazada en el que sigue, punto alto y no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, tomo lazada y lo termino los dos juntos. Ya aquí me queda el último punto y hago punto alto. Y listo, ya he finalizado esta hilera. A partir de aquí se repite exactamente lo mismo, hileras con disminución al inicio y al final hasta llegar. Ya que he avanzado con las disminuciones y he tejido aproximadamente 13 centímetros de largo. A continuación, a partir de aquí ya no voy a hacer disminuciones, simplemente voy a tejer punto sobre punto. Listo. Subo la siguiente, 3 cadenas, tomo lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto y así punto sobre punto. Voy a continuar repitiendo hileras hasta tener aproximadamente entre 29 y 30 centímetros de largo. Okay. Listo, ya aquí he avanzado y he tejido aproximadamente 30 hileras. Voy a colocar la cinta métrica desde la primera hilera sin aumento y aquí tengo 30 centímetros de largo. Ahora el siguiente paso es unir en esta parte de acá. Ahí. Voy a unir punto con punto. Como te puedes dar cuenta, el último punto quedó hacia adentro y si yo uno punto con punto voy a quedar hacia afuera y yo quiero todo lo contrario. Entonces lo que voy a hacer es una hilera de medios puntos. Medio punto por cada punto disponible. Aquí el último punto. Y listo. Ahora el punto me quedó hacia afuera y voy a unir punto con punto hacia adentro para quedar aquí, del lado de adentro de lo que sería esta parte. Entonces ahora para unir acá voy a deslizar mi agujeta en este punto, voy a alar este bucle y ahora sí voy a unir punto con punto, paso al punto que sigue, que sería este, y el que le quede en el frente. Y hago medio punto, así. Paso al siguiente y el que le quede en el frente y hago medio punto. En el que sigue y el que le quede en el frente. Y así punto por punto. Listo. Ya ahí he unido todos los puntos y si te puedes dar cuenta, he quedado en la parte de adentro. Ahora desde aquí voy a empezar a tejer todo este borde. Ya he llegado aquí nuevamente y voy a cerrar con punto
deslizado. Voy a continuar tejiendo medio punto por cada punto disponible. Ahí está. Al llegar aquí a este punto alto costado, voy a pasar directamente haciendo medio punto. Nuevamente en el mismo espacio, medio punto. Ahí está. Paso al siguiente y repito lo mismo. Medio punto por cada punto alto costado. Miren, aquí hay uno. Paso con mi agujeta. Y así voy a continuar. Ya he llegado aquí nuevamente y voy a cerrar con punto deslizado nuevamente. Ok. Ahora para subir la siguiente hago 3 cadenas que se cuenta como un punto, tomo la lazada, en ese mismo punto voy a completar con 2 puntos altos para tener 3 puntos juntos. Ahí está. 3 puntos juntos. Tomo la lazada, paso al punto que sigue y repito lo mismo. 3 puntos juntos. Paso al siguiente y repito lo mismo. 3 puntos juntos. Y así es como voy a continuar toda esta vuelta. Bien, ya aquí voy a tejer el último punto y voy a cerrar la vuelta. Recuerden que aquí tengo 3 cadenas con las cuales inicié y en la tercera cadenita voy a hacer punto deslizado. Ya ahí voy a cortar la hebra de hilo. Así es como se ve la parte de la manga. Ahora, este mismo paso lo voy a volver a repetir nuevamente en una segunda pieza, exactamente lo mismo. Aquí tengo ya las 2 piezas listas y hasta este momento así es como se ve. Ahora voy a pasar al siguiente paso, lo cual es unir acá en el centro. Voy a poner esta pieza por acá y voy a comenzar a trabajar con esta. Aquí voy a hacer nuevamente un nudo de inicio y voy a unir aquí en este punto de acá haciendo medio punto. Esta va a ser la hilera que me va a ayudar a unir las 2 piezas. Ahí está. Medio punto por cada punto disponible. Estoy deslizando la agujeta por este pequeño bucle que se ha formado allí. Ya avanzado con los medios puntos, al llegar aquí al último punto, pues voy a tomar la siguiente pieza y desde este punto voy a pasar a este primer punto de acá de la siguiente pieza y voy a hacer medio punto. Y miren ahí como ya están unidas las 2 piezas. A partir de ahí continúo tejiendo medio punto por cada punto disponible hasta ya finalizar todos los puntos. Okay. Y para finalizar esta hilera, medio punto. Ahí está. Ahora aquí muy importante contar mis puntos que sean múltiplos de 4. Ahora aquí más de cerca voy a subir la siguiente con una cadena en el primer punto, medio punto. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas.
Ahora aquí de base contando desde el primer punto, 1, 2, 3 y en el punto número 4, medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y cuento de base 1, 2, 3 y en el punto número 4, ahí medio punto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y de base cuento 1, 2 y 3 y en el punto número 4 medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2 y 3 puntos libres y en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar por toda esta hilera. Bien. Ya aquí estoy por finalizar esta hilera, cuento 1, 2 y 3 y en el punto 4 medio punto y ya ahí queda por finalizada esa hilera. Así es como se ve hasta el momento. Ahora para subir la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como punto alto más 1 y 2 cadenas de separación. Ahora acá arriba de este primer espacio voy a hacer medio punto. Luego 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Aquí en el siguiente espacio medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente medio punto. Y así voy a continuar por toda esta hilera. Ya aquí voy a finalizar, ya aquí estoy próximo a finalizar y hago 2 cadenas, tomo lazada y aquí tengo un medio punto. En ese medio punto voy a hacer un punto alto y así se ve, así es como va quedando. Miren qué bonito. Para subir la siguiente hago una cadena, acomodo bien mi trabajo y acá arriba de este punto voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora aquí voy a pasar a este espacio que está acá y voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso al siguiente y hago medio punto. Y así voy a continuar por toda esta hilera. Así es como va quedando. 2, 3, 4, 5. En el siguiente, medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente, medio punto. Y así hasta finalizar. Ok. Y aquí voy a finalizar esta hilera y tengo 5 cadenas, 3 que se cuentan como un punto alto y 2 de separación. Entonces desde aquí voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena deslizo mi agujeta y hago medio punto. Ahora para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas que se cuentan como un punto alto más 2 cadenas de separación. Ahora acá en este primer espacio que tengo aquí voy a hacer medio punto. Luego 1, 2 y 3 cadenas en el siguiente espacio medio punto. Ok. Nuevamente 1, 2 y 3 cadenas en el siguiente espacio medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y en el siguiente espacio medio punto. 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente medio punto y así voy a continuar por toda esta hilera, así es como va quedando. Okay. Para finalizar esta hilera, 1 y 2 cadenas, tomo lazada y aquí tengo medio punto, deslizo mi agujeta
y hago punto alto y ya queda por finalizada esta hilera y así es como se ve hasta el momento. Miren qué bonito va quedando. A continuación, para subir la siguiente, 3 cadenas aquí en este espacio, tomo lazada, aquí en este espacio voy a hacer un punto alto, tomo lazada, paso aquí a este espacio y voy a hacer 1, 2 y 3 puntos altos, tomo lazada y paso al siguiente, repito lo mismo, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Tomo lazada, paso al siguiente espacio y repito lo mismo. 1, 2 y 3. Y así es como voy a continuar por toda esta hilera. Ok. Para finalizar esta hilera, tomo lazada, aquí tengo 5 cadenas. 2 se cuentan como separación y 3 como punto alto. Aquí en el espacio de separación voy a hacer un punto alto, tomo lazada y después cuento 1, 2 y en la tercera cadena punto alto. Ahí está. Y ahí he finalizado esta hilera, así es como se ve. Ahora subo la siguiente con 3 cadenas y esta hilera será punto alto por cada punto disponible. Paso al siguiente, punto alto, en el que sigue, punto alto y así voy a hacer punto sobre punto hasta finalizar la hilera por completo. Ya estoy finalizando esta hilera y hago punto alto. Listo. Ya he terminado esta hilera y a partir de aquí voy a continuar repitiendo hileras haciendo punto alto por cada punto disponible. Aquí tienes dos opciones. O lo haces una blusa larga o lo dejas tipo top. Yo voy a avanzar, voy a repetir unas cuantas hileras más y ya regreso para continuar con el siguiente paso. Y listo, he tejido aproximadamente 7 hileras para darle un poco de largo. Y si tú quieres tejerlo más largo, pues puedes continuar repitiendo hileras. Ahora, a partir de aquí, de la última hilera, voy a trabajar todo este borde que corresponde a la parte de atrás. Para ello, desde acá voy a tejer 3 cadenas que se cuenta como un punto alto. Ahora aquí, en todo este borde, yo voy a encontrar puntos altos acostados, punto alto acostado. Entonces, tomo la lazada y dentro de este punto alto acostado yo voy a tejer 2 puntos altos. Así, tomo la lazada, paso al siguiente y hago 1 y 2 puntos. Ahí está. En el siguiente, aquí está, repito lo mismo, 1 y 2 puntos. Y así hasta llegar aquí a donde hice la unión. Listo, ya aquí he tejido aproximadamente 41 puntos. Ahora, a partir de aquí, lo que yo voy a hacer es subo con 3 cadenas y voy a tejer, tomo lazada y paso al punto que sigue y hago punto alto. En el siguiente, punto alto. Y así voy a continuar punto por punto. Ten en cuenta que aquí debemos de tener puntos número impar. Tomo la lazada y ya aquí estoy finalizando esta hilera. Subo la siguiente de igual forma con 3 cadenas y voy a tejer punto sobre punto.
Yo voy a repetir hilera tras hilera hasta cubrir la parte de la espalda que yo considere. Ten en cuenta que este modelo es ajustable y tú puedes tejer lo que tú desees en cuestión de cubrir la espalda. Si quieres que cubra más, si quieres que cubra menos, todo depende del gusto de cada una. Yo voy a avanzar tejiendo hilera por hilera, punto sobre punto y ya regreso. Listo, ya aquí he avanzado y he tejido aproximadamente 10 hileras, que con la cinta métrica voy a medir, son 10 centímetros aproximadamente. Ahora acá voy a subir 1, 2, 3 y 4 cadenas, 3 que se cuentan como punto alto y una como separación. Ahora aquí tomo la lazada, dejo un punto libre y paso al siguiente. Una cadena, dejo un punto libre y paso al siguiente. Una cadena, dejo un punto libre y paso al siguiente. Una cadena, dejo un punto libre y paso al siguiente. Y así voy a continuar punto por punto. Y va quedando así. Una cadena, punto libre y en el siguiente. Dejo un punto libre y en el siguiente. Y aquí estoy finalizando. Voy a cortar la hebra de hilo y voy a repetir exactamente lo mismo, pero en el otro lateral. Así es como se ve un lado. Y ahora voy a repetir lo mismo, pero de este lado. Y aquí he terminado de tejer los dos laterales que corresponden a la espalda. Ahora, desde acá voy a tejer todo el contorno, todo este contorno de medio, una cadena, y aquí tengo un punto alto. En ese espacio hago 1 y 2 medio puntos. Ahora aquí paso al siguiente y hago 1 y 2 medio puntos. En el que sigue, míralo ahí donde está, es un punto alto, pero está acostado. Entonces ahí yo voy a hacer 1 y 2 medio puntos. La idea es ir distribuyendo por todo el borde medios puntos. Y ya aquí estoy finalizando con puntos deslizados. Voy a cortar la hebra de hilo y aseguro muy bien. Así es como se ve todo el borde. El siguiente paso es aplicar una terminación en esta parte de adentro, que será esta que hice acá. Tomo la lazada en la agujeta y voy a unir aquí en este punto y voy a hacer punto alto. Tomo la lazada nuevamente en el mismo punto, punto alto, nuevamente punto alto, 3 puntos en un mismo punto, y así voy a continuar punto sobre punto por todo el contorno. Tengo 3 puntos, paso al siguiente y repito lo mismo. Y listo, amigas, así es como se ve por la parte de atrás. Tú lo puedes ajustar a tu gusto. Puedes hacer una tira de cadenas con el mismo color de hilo y adaptarlo a tu gusto, todo el largo que sea necesario. Así es como se ve ya totalmente finalizado. Espero que les haya gustado. Tengan en cuenta que yo te comparto el proceso de elaboración de este patrón tejido a crochet, pero tú puedes adaptarlo con tu creatividad y tus habilidades. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Alessandra Crochet. Bye bye.